recibir a toda la gente que nos está viendo por YouTube. Come on, Grace City. Woo. En sus casas, en sus salas, probable en el baño, no sé, pero donde sea que nos estés viendo, qué bueno que se conectaron en esta mañana, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos algo? A ver, iglesia, todos pónganse de pie. Todos pónganse de pie. Ya ha sido bastantes anuncios, ese video de youth, de todo. Quiero que encuentres a alguien que necesita escuchar eso. Dile, Dios puede hacer muchísimo más en tu vida. Come on, voltea con la persona a tu lado. Dile, Dios puede hacer muchísimo más con tu vida. ¿Tú lo crees? ¿Lo crees que Dios puede hacer? Dile a la persona que está detrás de ti. A ver, volteen. Ay, todos voltearon, todos voltearon. Unos volteen, otros no volteen. Ándale, dile, Dios puede hacer muchísimo más con tu vida. Y no solo con tu vida, en tu vida. ¿Lo creen, iglesia? Digan, en el nombre de Jesús. Amén. Sellamos todo en el nombre de Jesús. Esta nueva serie, muchísimo más. Tomen su lugar. Denme los próximos 20-25 minutos para compartir con ustedes un mensaje de acuerdo a la palabra de Dios. Y es esta nueva serie, semana 1 hoy, muchísimo más, un viaje a la naturaleza divina, desbordante y extraordinaria de nuestro Dios, porque nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es magnífico. Nuestro Dios es todopoderoso. Si tú crees eso, dale un fuerte aplauso. Dale un fuerte aplauso al Dios grande, al Dios extraordinario. No solo hablamos de un Dios que cumple expectativas. Hablamos de un Dios que es capaz de superar tus expectativas. Dice el verso fundamental que vamos a estar usando como pauta para esta serie, Efesios 3:20, un verso bíblico que todos debemos de conocer. Es un verso activo, un verso que camina contigo en los procesos, un verso que te alcanza en cada etapa de tu vida. Y miren lo que dice, al que pueda hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. ¿Escucharon lo que dice este verso? Al que pueda hacer, ¿cómo? ¿Cuánto? No, como que eso fue un poquito más. Al que pueda hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Hay otra versión que dice que lo que podamos entender, razonar. Me encanta este versículo porque no solo habla de lo que Dios es capaz de hacer, sino que habla que Él está dispuesto a superar nuestra imaginación, nuestras peticiones, nuestra capacidad. ¿Y por qué es importante entonces saber esto? Porque vivimos en un mundo, si somos sinceros, o sea, un mundo que siempre nos quiere limitar. Nos enseña que debemos de pensar no en grande, en pequeño, porque es lo seguro. Haz lo que todos hacen, vive como todos viven. Y si tú sobresales, debes ser narco. Si tú estás prosperando, tienes que estar entonces en cosas chuecas. ¿Por qué? Porque dice el mundo, baja tus expectativas. No esperes tanto. Incluso cuando ya tiene una mujer o un hombre ya en los 25, 26 años, ¿qué dicen? No, es que tu lista está muy larga, es que es muy extensa, es que pides demasiado. Entonces básicamente dicen, espera lo peor. O sea, ¿por qué estás esperando tanto? Debes de esperar lo peor. O sea, prepárate porque te van a dar. No, eso no es cierto. Eso no es de acuerdo a lo que dice su palabra. El mensaje en todas partes es: no te hagas ilusiones. Ve a lo seguro, mantente en tu carril. Y si no tenemos cuidado, iglesia, si no tenemos cuidado al estar escuchando estas limitaciones, escuchando este tipo de pensar, si no tenemos cuidado, nuestras oraciones se reducen a ese tipo de pensar.
En vez de tener oraciones grandes, en vez de pensar que un Dios grande está en control, nuestras oraciones empiezan a limitar de acuerdo a lo que estamos escuchando y lo que estamos viendo como realidad. Señor, solo ayúdame. Ayúdame a pasar esta temporada. Solo ayúdame a pagar estas cuentas. Solo por la renta de este mes. Ay, que pueda comprar un galón de leche. Ay, que me pueda alcanzar para eso. O sea, nuestras oraciones son para lo inmediato, para lo poquito, porque es un Diosito, Diosito, por favor. Por favor, mi Diosito. En vez de pensar, Padre, tú eres un Dios grande y abundante. Padre, yo sé que tú tienes todo el control. Escúchame, Grace City. Tú no sirves a un Dios chiquito. Tú no sirves a un Dios ciego. Tú no sirves a un Dios que tiene sus brazos cruzados o que está cansado. Tú no sirves a un Dios que está muy ocupado. Tú sirves al Rey de Reyes y el Señor de Señores. No hay otro Dios igual a nuestro Rey. Te recuerdo lo que dice el libro de Job, que fue Dios el que creó las galaxias, que fue Dios el que tuvo cuidado de cada flor, cada animal, y cuando dieron a luz. Es Dios el que sostiene el mar, el que cuelga las estrellas en su lugar. Fue Dios el que proveó maná por 40 años a un pueblo vagante en el desierto. Y aunque ellos vagaban y aunque ellos cuestionaban, Él seguía fiel y Él mandaba día a día maná. Fue Dios el que dividió el mar Rojo en dos para que el pueblo caminara en seco. Y será Dios el que va delante de ti en toda situación. Será Dios el que sostiene tu cabeza en alto. Será Dios el que mantiene tu alabanza aunque haya lágrimas en tus ojos. Come on. Saben, yo sé que muchos de nuestros niños o jóvenes, perdónenme, yo les digo niños, pero yo ya sé que son jóvenes, empezaron su año escolar. Me imagino que muchas veces cuando uno empieza este año escolar y uno como papá ora por ellos, ay, que nomás no reprueben. ¿Verdad que nomás? Un amigo mío me dijo que reprobó como 3, 4 años, pero él quería reprobar. Pero uno como padre que ora, ay, que mi hijo no repruebe. Ay, que mi hijita no se meta con malas amistades, ¿verdad? Todo. Y los hijos también. Ay, que esta maestra me salga buena. Que pueda yo nomás. Ay, apenas. No, espérame. Yo no creo que Dios nos puso en esta ciudad. No puso a nuestros hijos en esa clase. O no los puso en ese deporte. Solo para que salgan o para que más o menos allí. No. Los puso para brillar, los puso para hacer testimonio. Hay niños que necesitan escuchar lo que sus hijos tienen que decir. Nuestros hijos eran líderes, fueron puestos allí. Les dijimos eso en el campamento de jóvenes. Ustedes son cabeza y no cola. Ustedes vienen para influenciar. Ustedes son, los escogidos de parte de Dios. Pero muchas veces nuestras oraciones, matrimonios. A ver, ¿dónde están todos mis matrimonios por ahí? A ver, todos los casados. Yo sé que están, ay, pero todos los casados, levanten la mano. Sí o no, unas veces nuestras oraciones ya nomás es, ay, que no peleemos, que esta semana no peleemos. O sea, que nos llevemos. Y luego cuando vamos a salir de vacaciones, que uno tiene que postear para la foto como que está feliz, pero se dio una ronda antes de salir y tú, ay, que en estas vacaciones realmente podamos descansar, o que, ay, que cualquier cosa, apenas estamos orando esas cosas como para sobrevivir otro día, sobrevivir otra semana, el poder sobrevivir. Cuando Dios dice, yo no quiero que tu matrimonio sobreviva, yo quiero que tú dejes un legado, porque tendrás hijos, porque tendrás nietos, tendrás bisnietos que te van a estar viendo, que van a ir hacia ti para consejo. Yo no quiero que tú sobrevivas, yo quiero que tú seas un matrimonio fructífero, un matrimonio de legado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él es un Dios de muchísimo más. Digan conmigo, muchísimo más. Porque Dios no solo abre una puerta, escúchame. Yo lo creo de parte de Dios. Hay puertas que se van a abrir, pero no será solo una puerta, será la puerta correcta,
en el tiempo, escucha, en el tiempo correcto, pero aquí pongo énfasis en esto, por la razón correcta. Por la razón correcta. No por un sentimiento, no por una idea humana. Puertas se abrirán. Será la puerta correcta, en el tiempo correcto, y será para darle gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen estoy listo para esa puerta? ¿Cuántos dicen sí, amén? Bueno, comencemos donde Pablo comenzó, con Efesios 3. Necesito darles contexto. Efesios 3:20 será nuestro verso fundamental de toda esta serie. Pero en Efesios 3, en esta carta de Pablo, él está hablando al pueblo. Un pueblo que está saliendo de la idolatría. Un pueblo con templos grandes a otros dioses, con estructuras impresionantes, con una economía fuerte. Pero un pueblo que ahora está saliendo de esa confusión de muchos dioses, que había vivido por tiempo de una oscuridad espiritual. Y ahora Pablo viene a hablarle a ese pueblo. Entonces Efesios 3:18 es un verso que es muy reconocido. Y Pablo inicia su discurso diciendo que yo oro para que ustedes, este pueblo de Éfeso, pueda entender, comprender cuán ancho y cuán largo y cuán alto y cuán profundo es el amor de Cristo. Él está hablando del amor de Cristo. ¿Se imaginan a Pablo delante de esas estructuras enormes que ellos mismos habían construido? Estas estructuras de mármol, esas estructuras con dioses, con estatuas, con tantas cosas, con oro, joyas, cosas impresionantes. Pero Pablo se levanta en medio de esa gente y le dice: no, es que ustedes miden edificios, pero lo que yo quiero que tú entiendas es cuán grande y cuán alto y cuán ancho y cuán profundo es el amor de Cristo. Come on, Grace City. Efesios 3:18, Efesios 3:20. Entonces cuando dice: y entonces aquel que es Cristo, que es poderoso para hacer que muchísimo más abundantemente de lo que pedimos o lo que entendemos. Lo agarraron, lo captaron. Primero Pablo tenía que explicar cuán grande era el amor de Dios, para que podamos entonces entender el poder de Dios. Unas veces no entiendes el poder de Dios porque no has sentido el amor de Dios. Hasta que tú no sientas el amor de Dios, y un Dios que te ve, un Dios que te escucha, un Dios que está atento, un Dios que es grande, un Dios que no es mudo, un Dios que tiene corazón y que está contigo en todo momento. Cuando tú entiendas el amor de Dios, entonces podrás entender el poder de Dios. ¿Cuántos dicen adoramos a un Dios de muchísimo más? Es un Dios grande, es un Dios grande. Come on, Grace City. Esta palabra en el griego, excesivamente o muchísimo más, quiere decir súper abundantemente, sin medida, más allá de lo que tú te puedas imaginar. ¿Qué es lo que tú te estás imaginando? ¿Qué es lo que tú estás pidiendo? Dios es capaz de hacer más que eso. ¿Qué es lo que anhela tu corazón? Dios es capaz de hacer más que tu anhelo. ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Qué es lo que has soñado? Dios es capaz de superar tus sueños y tus sentimientos, porque Dios no solo obra encima de nuestras expectativas, sino que obra más allá de nuestras expectativas. Él dice: oh, tú soñaste esto, hijo mía, hija mía, yo voy a hacer mucho más que eso, más de lo que tú puedas calcular o soñar. Saben que en mucho tiempo, o sea, que nuestra familia, como todas las familias que pasan por tiempos muy difíciles,
Y yo miraba a mis hijas, y yo pasamos noches llorando, pasamos noches de agonía, como lo que ahorita, Tania, tú estás pasando. O sea, momentos tan difíciles que tú no puedes expresar con palabras. Momentos, en un momento puedes estar feliz y luego otro momento llorando, ¿verdad? Un momento agradecida con Dios, otro momento preguntándole por qué. O sea, lo entiendo. Porque cuando uno pasa por momentos que no hay palabras para describir, ¿me explico? Ahí está Dios. Y uno pasa por esos momentos. Y en una temporada en mi vida yo miraba a mis hijas y yo tenía una oración. Y mi oración fue esta. Dos cosas. Padre, sana el corazón de mi hija, de ambas, o sea, de Nicole y de Isabela. Sana su corazón. Y número dos, rodéala de las personas que ellas necesitan para confort. Sana su corazón y rodéala de personas. No una oración muy extensiva. Incluso yo les puedo decir algo. Me faltó oración. No tenía fuerzas para orar más. No se me venían las más profundas oraciones, porque cuando tú estás en caos, cuando tú estás pasando por momentos muy difíciles, algunas veces todo lo que te da a tu mente es todo lo que tú tienes como fuerza. Yo miraba a mis hijas y yo decía, Señor, sana su corazón y rodéala de gente, porque yo sabía que muchas veces yo no podía levantarlas. Señor, rodéalas de gente que pueden estar allí con ellos. Pero ¿saben qué? Dios no vino a responder esa oración, sino que Dios hizo mucho más de lo que yo oré. Mucho más de un corazón de una madre. Él dijo, denle un fuerte aplauso a Dios, sí, toda la gloria para Él. Dios ve nuestro vocabulario limitado. Dios ve nuestro corazón dolido. Dios ve lo que nos está pasando. Dios escucha nuestras oraciones, pero no las limita a Él. Él escuchó, Dios, sana el corazón de mis hijas y rodéalas de personas que les traigan confort. ¿Y saben lo que Dios hizo? Ambas de mis hijas no solo fueron sanadas, sino que yo vi cómo crecieron como mujeres, cómo crecieron como predicadoras, cómo crecieron en pasión por los jóvenes, cómo crecieron en pasión y llanto por la iglesia, por cuidar esta iglesia. Yo las vi a ellas en momentos que nadie las escuchaba, pero ellas en sus recámaras adorando a Dios, sin gente, sin postearlo, sin publicarlo. Yo vi a hijas mías que tuvieron que ser ¿cómo se dice? Yes, estirados. Aún en el dolor, uno ve cómo Dios te ayuda cuando son estiradas a perdonar, estiradas a bendecir, estiradas. Y yo decía, pero yo solo te pedí que las sanaras y que las rodearas con gente que les traiga confort. Y Dios dice, pero es que yo, Mayrita, yo no soy un diosito. Tú eres una Mayrita, pero yo soy un Dios poderoso. Y yo te voy a hacer mucho más abundantemente de lo que tú puedes pedir o imaginarte. ¿Cuántos dicen amén? 3 verdades sobre nuestro Dios. Número 1, Dios piensa en grande. Dios piensa en grande. Cuando nosotros planificamos, vemos las cosas, vemos esto, tengo una compu, tengo un tecito, tengo tantas sillas, tengo este espacio. Hacemos planes de acuerdo a lo que tenemos, porque así somos de humanos. Calculamos, vemos la agenda, cuántas horas en el día, vemos nuestras conexiones, nos vemos a nosotros mismos, nuestras habilidades, nuestra fuerza. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pero Dios no está limitado por el saldo de tu cuenta bancaria. Alguien tenía que escuchar eso. Dios no está limitado por el saldo de tu cuenta bancaria. No se rige
por tu calendario. No está esperando que tú actualices tu resumen o que tú hagas esto o que el otro. Dios no es un Dios que lo limitas por ti. Dios piensa según sus recursos. Dios piensa según su mente, su corazón. Porque dice Isaías 55, 8 a 9, porque mis pensamientos. Esta palabra es para alguien. ¿Tú has estado pensando en cierta forma? ¿Tú has estado haciendo cálculos diciendo, así lo voy a arreglar? No, ¿sabes qué? Más bien voy a decir esto. Más bien voy a juntar con esto. No, más bien voy a mover este dinero para acá y voy a hacer esta venta. No, ya no vamos a hablar con esa gente. Ya, haciendo cálculos. Estás acomodando demasiado. En otras palabras, estás tratando de controlar. Más bien estoy tratando de controlar. Pero dice Isaías, porque mis pensamientos no son los de ustedes. Tú estás pensando de cierta forma, pero los pensamientos de Dios no son tus pensamientos. No están limitados, dice, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Y luego dice esto, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso? ¡Woo! Entonces ya estás allí con los dedos contando, con los dedos de los pies, haciendo y esto y luego hablamos, ¿verdad? Esta ley y esta cosa y cómo le hacemos y movemos. Hay cosas que uno dice, ya no puedo. Padre, te lo entrego a ti. Tú tienes que hacerlo, porque tus pensamientos son más altos que los míos. Tú sabes más, tú conoces el fin del principio. Lo que para nosotros nos parece demasiado lejano o imposible es solo el comienzo para un Dios, ese Dios que nosotros servimos. Y Isaías 46, 9 a 10 dice así: recuerden las cosas pasadas, aquellas del antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Entonces no busques en un aceite, no busques en una buena vibra, no busques que te pasen un huevo, que te lean las cartas, que un hilo de rojo, que un yo no sé qué, que yo no sé cuánta cosa, que este baile yo no sé qué. No, deja de hacer lo que hacen los paganos. Deja de hacer lo que el mundo hace con cristales, con vibras, con horoscope, con todas esas cosas. Dice así: yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a nuestro Señor? Una pregunta: ¿en qué dejaste de creer porque parecía demasiado imposible? ¿Qué has dejado de orar? Pero es demasiado tarde. ¿Fue una sanidad? ¿Fue un avance? ¿Fue tu llamado? ¿Fue una amistad? ¿Una relación restaurada? ¿Es visión para tu familia? No limites a tu Dios a tu mente. Él es más grande. Él conoce más. Número 2, Dios piensa en grande y Dios actúa en grande. Génesis 17, 1 al 2, dice así: cuando Abraham tenía 99 años, Señor, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé íntegro. Así confirmaré mi pacto contigo y te multiplicaré tu descendencia en gran manera. Digo conmigo, en gran manera. A ver, de ese lado digan, en gran manera. No sé cuántos de ustedes solo quieren manera, pero yo quiero en gran manera. ¿Cuántos quieren en gran manera? Yes, en gran manera. Miren esto. Abraham tenía 99 años, su esposa 89. A sus ojos él la miraba, ella lo miraba, él la miraba, ella la miraba.
no, no entiendo la gran manera. O sea, tú tienes 99, yo tengo 89. ¿Dónde está lo grande? ¿Dónde está lo maravilloso? Ya la juventud pasó. Desde una perspectiva humana ya había pasado el punto de la posibilidad. Pasado el punto de la posibilidad. No sé en cuántas áreas en tu vida tú sientes que ya pasó el punto de la posibilidad. Pero te vengo a hablar de un Dios que habla a huesos secos, a un Dios que multiplica, un Dios que restaura, un Dios que levanta, un Dios que llama fuera y un Lázaro resucita. Es un Dios que es experto en esos que creen que están pasados del punto de posibilidad. Demasiado viejo, demasiado cansado, demasiado tarde, demasiado pobre, demasiado débil, demasiado tonto, demasiado listo, demasiado gordo, demasiado flaco. No sé qué es lo que tú piensas que ya está pasado al punto de posibilidad, pero te quiero dejar saber algo. Fue aquí, en este punto, en esta historia, donde Dios se le presentó a Abraham como el Dios El Shaddai, el Dios todopoderoso. Abraham lo había conocido como un Dios proveedor. Abraham había escuchado su voz cuando él salió de su gente para ir y buscar la tierra prometida. Abraham conocía la voz de Dios, conocía la mano de Dios, pero fue hasta él estar parado viendo su realidad, la realidad de su esposa, pensando que ya está pasado el punto de la posibilidad, pero que Dios se aparece por primera vez en la Biblia como el Dios El Shaddai. Tenemos tiempo que necesitamos un Dios que es tierno, un Dios que trae consejo, un Dios que sana, un Dios que levanta. Pero hay momentos en tu vida, y ese es el momento para Grace City Church, donde necesitamos un Dios que se para en su trono, se para con poder, se para con autoridad, y demonio, maldición, escasez, divorcio, división tiene que huir cuando el Dios poderoso se para. ¿Cuántos dicen amén? Aquí ya no es Dios probablemente. Aquí no es Dios del tal vez. Aquí no es Dios de las penitas. Aquí es el Dios todopoderoso. Y ese es el Dios que estamos hablando esta mañana. Escucha esto. Dios no está limitado por tus limitaciones. Solo está limitado por tu obediencia. Sé obediente. Perdona. Bendice. Levanta. Ayuda. Restaura. Haz la llamada. Toca la puerta otra vez. Dios no está limitado por mis limitaciones, pero limito a Dios por mi falta de obediencia. Cuando Abraham anduvo fielmente, Dios actuó con fruto en su vida. La obediencia abre la puerta a la abundancia. La abundancia financiera, la abundancia de paz, la abundancia de descanso, la abundancia de risas, la abundancia de gozo, la abundancia en todas las áreas de tu vida. Y por último, número 1, Dios piensa en grande. Número 2, ¿quién se recuerda? Dios actúa en grande. Y número 3, y con esto termino, Dios obra a través de nosotros. Si vamos a Dios para salvación, pero necesitamos nosotros para sanidad. Dios actúa por medio de nosotros. Si tienes a alguien ahí sentado a tu lado, yo veo abrazos, dales un little squeeze, aquí estoy, no estás solo. No los dejes solo.
ese toque, ese abrazo, esa mirada. Dios actúa por medio de nosotros. Dios bendice a gente por medio de tus manos. Dios puede restaurar familias por medio de tu consejo. Dice Efesios 3:20, ¿qué? Que Él puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginar o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Lo cierra diciendo: sí, Cristo es grande y es poderoso, pero lo hace por medio del poder que obra eficazmente por medio de nosotros, por medio de esa llamada, por medio de esa tomada de la mano. Nomás decir: no tengo respuesta, pero aquí estoy. Aquí estoy. No pasemos por alto. Los grandiosos planes de Dios fluyen a través de gente común y corriente como yo. Gente imperfecta, gente quebrantada, gente que no es impecable, gente que es pecadora, pero gente dispuesta a ser barro en sus manos, a ser instrumento de Dios, a decir: Señor, me rindo a ti en este día. Yo no quiero ser maldición de nadie, yo quiero ser bendición. Yo quiero convertirme en la respuesta a la oración de alguien más. Y la iglesia dice amén. Cuando tú oras, hay poder en tu oración. Cuando tú declaras en el nombre de Jesús, el mismo infierno tiembla. Cuando tú ayunas por tu familia, hay maldiciones que son rotas. Cuando tú crees, déjame decirte eso, cuando tú crees, el cielo responde. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Venga tu reino, venga tu reino. Venga tu reino. Señor, eso muchísimo más que venga tu reino. Que se haga tu voluntad en mi casa, mi familia, tu iglesia, Padre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Cuando tú crees, el cielo responde. ¿Qué has dejado de creer por tus limitaciones? Cree, no de acuerdo a tus limitaciones, sino de acuerdo al poder del que es capaz de hacer muchísimo más. Digan conmigo: muchísimo más. Vamos a hacer esta declaración juntos. ¿Cuántos están listos para hacer esta declaración? Pongámoslo en pantallas. Vamos a hacer esta siguiente declaración. Creo en un Dios que es capaz de hacer. ¿Sí? ¿Ya? No, creo que no la tenemos. Sí la debemos de tener. Come on. Creo en un Dios que es capaz de hacer muchísimo más de lo que pido, entiendo. No me conformaré. Yes. ¿Listos? Lo vamos a hacer con todas las fuerzas. ¿Están listos? 1, 2 y 3. Creo en un Dios que es capaz de hacer muchísimo más de lo que pido o entiendo. No me conformaré. No me acobardaré. Confiaré en el poder que obra en mí y caminé en ese muchísimo más. Y la iglesia dice amén. Denle un fuerte aplauso. ¡Woo! Tú dices: yo sé que lo declaré, pero ¿cómo le hago? Lo va a hacer el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hace el Espíritu Santo? Pues cuando obra dentro de ti. ¿Y cómo está dentro de mí? Pues tienes que recibir a Jesús. ¿Y cómo recibo a Jesús? Pues déjame ayudarte. Vamos a hacerlo en este momento. Quiero invitarte a que haga la oración. Probable una oración tan cortita, pero la oración más importante de toda tu vida.
y para tus hijos y los hijos de tus hijos. ¿Por qué? Porque dice que cuando tú estás en bendición, la bendición de Dios viene hasta 1000 generaciones. Entonces, cuando tú le dices sí al Señor, la promesa de Dios es que esa bendición está no sobre de ti, sino de tus hijos y los hijos de tus hijos. Entonces yo te quiero invitar a que allí en tu lugar vas a cerrar tus ojos, no por algo místico, pero para darte a ti todo el tiempo que tú te puedas enfocar en cerrar tus ojos y en abrir tu corazón. Jesús ha estado en la puerta y ha estado tocando, pero dice que Él toca y no entra a la fuerza hasta que tú lo invites. Entonces quiero que en esta mañana tú puedas invitar a Jesús, que sea el Rey y el Señor de tu vida. Invítalo, dile: necesito que entres. Cuando tú invitas a Jesús a tu corazón, el Espíritu Santo ahora no solo está contigo, sino está dentro de ti. Tú aceptas a Jesús, tú crees que Jesús murió en esa cruz, que Jesús resucitó, que pagó por tus pecados, y ahora lo vas a aceptar. Por favor, les quiero pedir que repitan la siguiente oración después de mí. Digan conmigo después de mí: Padre, yo reconozco que soy pecador, que he corrido hacia el mal, pero hoy me arrepiento de todos mis pecados, mis faltas y mis fallas. Hoy te recibo, Jesús, como el Rey de mi vida y como mi Salvador. Te doy las riendas de mis decisiones, en el nombre de Jesús. Amén. Démosle un fuerte aplauso.